Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. En el nombre de Allah Todopoderoso, el Clemente, el Misericordioso, atestiguamos que no hay más divinidad que Allah único Creador, y que Muhammad, la paz y las bendiciones de Allah sean con él, es su profeta y último mensajero a la humanidad. Esta noche, queridos hermanos y hermanas que nos siguen, nos escuchan, nos ven, a través de las redes actuales que Allah subhanahu wa ta'ala ha aportado esa gran facilidad para que podamos de pronto comunicar la palabra de Allah subhanahu wa ta'ala. Esta noche, inshallah, quiero hablar de un tema importantísimo en donde muchas personas, sean creyentes, musulmanes o no musulmanes, caemos en este error casi permanentemente o prácticamente es a diario. El tema de hoy es Sitr al-Awrat. Sitr al-Awrat, eso tiene doble significado. Al-Awrat son las partes íntimas en un significado tanto del hombre como de la mujer, y el Awrat también es lo que vamos a hablar y referir esta noche, son los defectos o las fallas que cometemos algunos de los seres humanos. Posiblemente el ser humano cometa fallas, cometa muchas equivocaciones, y a veces sucede y comete algunas acciones que a la gente no le gusta saber qué es lo que le ha pasado. No le gusta a nadie absolutamente en este mundo que nadie sepa y tenga acceso a sus intimidades, sean en los temas de religión o sean en temas de mundanales. Y a nadie le gusta que los demás accesan a sus intimidades, sus actos, sus comportamientos, sus obras, obviamente cuando de pronto están actuando inadecuadamente. A nadie le gusta eso. Y uno de los secretos y una de las muestras de las reales y verdaderas hermandades en el Islam es que un musulmán, an yastur el muslim ala akhi, que un musulmán cubra a su hermano lo que ha visto de él, que este hermano no le gustaría que nadie más sepa. Y no solamente eso, también si este hermano de pronto está cometiendo alguna falta, alguna falla, que la obligación de un musulmán es aconsejar a su hermano musulmán y tratar de apoyarlo en contra de las tentaciones del shaitán. Y es con el fin de es con el fin de que este hermano no vuelva a cometer el mismo error de nuevo, pero la obligación nuestra, o sea, la persona que está cerca a ese hermano que está de pronto cometiendo algunos actos inadecuados, lo más importante es que nosotros tratemos de encubrir o cubrir las faltas de ese hermano. Significa cubrir al hermano, no apoyarlo en lo que hace, significa es tratar de no divulgar lo que hace ese hermano para que todos los demás sepan que fulano cometió tal acto. Esto no es correcto. Y vamos a ver a continuación las enseñanzas del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, de los relatos, diferentes relatos en donde el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam nos aconseja de sitr el muslim ala nafsihi wa ala ghayrihi, cómo el musulmán debe cubrir a sí mismo y cubrir a los demás, porque son dos condiciones y es lo que vamos a ver inshallah a continuación. El profeta Muhammad sallam, en uno de los relatos muy significativos, dice, y es importantísimo que memoricemos este relato, y no solamente memorizarlo, sino ponerlo en práctica. El profeta Muhammad sallam dice: وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ. Quien cubre a un musulmán, quien trata de ocultar lo que haya hecho algún musulmán, Allah subhanahu wa ta'ala lo cubre y le oculta sus fallas en el dunya, en esta vida, y el akhira, en la otra vida. Wallahu fi auni al-abdi ma kana al-abdu fi auni akhihi. Allah subhanahu wa ta'ala siempre va a apoyar al individuo, al practicante, mientras ese siervo apoya a su hermano. Y en otro relato del profeta Muhammad sallam dice: وَمَنْ سَتَرَ أَخَاهُ, quien cubre a un hermano, al muslim, man satara ajahu al muslim fi dunya, satarahu Allahu fil akhirah. Quien cubre a un hermano, quien oculta los actos, los indebidos actos de un hermano aquí en esta tierra,
man satara, Allah subhanahu wa ta'ala satarahu fil akhirah. Allah subhanahu wa ta'ala le tapa y le oculta y no divulga y no muestra a los demás, a las demás personas presentes en el día del juicio final, no presenta y no muestra sus fallas. Otro relato del profeta Muhammad sallam dice: La yasturu abdun abdan fi dunya illa satarahu Allahu yawm al-qiyamah. Cualquier individuo, cualquier siervo, cualquier ser humano, cualquier persona en esta vida, hombre, mujer, menor o mayor, que satara, cubre a un hermano, no divulga sus intimidades, sus particularidades a los demás, illa satarahu Allahu yawm al-qiyamah. En el día del juicio final, cuando vamos a estar expuestos delante de todos los miles de millones de seres humanos que van a estar presentes en el día del juicio final, Allah subhanahu wa ta'ala ese día también lo cubre con su manto, lo cubre para que nadie, absolutamente nadie, hasta las personas más allegadas y más cercanas a él, nadie va a tener el acceso de presenciar o saber o conocer lo que hizo esta persona. Es importante, queridos hermanos, sitr el insan al el insan. Es importante, no cada vez que sabemos algo de un hermano o un secretico de un hermano o una intimidad de un hermano, de una vez muchas personas se ponen o proceden a divulgar eso, a chismosear, a hablar de eso, y esto es peligrosísimo. Ayer hablamos del efecto y la peligrosidad de lo que nos arroja estar hablando una sola palabra, y estuvimos hablando también hace 2 días del control de la lengua sobre los seres humanos y lo que hacemos a veces sin darnos cuenta. El profeta Muhammad también en otro relato dice, y esa es una charla muy interesante, en donde vuelvo y digo, como dije al principio, muchos de nosotros caemos en estos errores y no nos percatamos. El profeta Muhammad dice: Man ra'a awratan fasataraha kana kaman ahya maw'uda. Escuchen eso, escuchen ese hadith que bonito dice. Man ra'a awratan fasataraha. Quien ve algo indebido de un hermano y lo cubre, puede ser parte de su cuerpo, puede ser sus obras, puede ser alguna intimidad, puede ser algo familiar, puede ser algo muy particular, puede ser algo muy privado. Eso se llama aura, fasataraha, o algo de su cuerpo que no se deba mostrar o ver. Kana kaman ahya mauda. Es como si hubiera revivido a una mauda. Mauda son las niñas que antes del Islam los hombres las enterraban vivas. Cuando la esposa tenía una niña, no un varón, la enterraban viva antes del Islam. Eso se llama mauda. وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ. Allah dice en el Sagrado Corán, ¿qué culpa tiene una pobre recién nacida que su padre la enterraba viva? Entonces el profeta Muhammad dice: quien cubre a un musulmán sin divulgar sus intimidades es como si hubiera revivido a una mau'uda que está a punto de ser enterrada viva. Subhanallah. El profeta Muhammad no solamente nos mostraba que debemos nosotros cubrir al otro hermano, no solamente eso. El profeta Muhammad incentivaba también a cada persona cubrirse a sí mismo. Sitr ala nafs. O sea, el profeta Muhammad decía: Man irtakaba ma yujibu al-hadd, que cualquier persona que cometa un pecado en el Islam que requiera el castigo con al-had. La palabra had es latigazo o apiedrar a la persona. Si un hombre casado comete un adulterio, es apiedrado hasta la muerte. Y si es un soltero, recibe 100 latigazos. Ese es el had, ese es el castigo en las normas o en las leyes o en si hay un gobierno musulmán. El profeta Muhammad decía: Man irtakaba ma yujib al-had, quien comete una falta que requiera poner en práctica al had del castigo, ala nafsih wa yatubu ila rabbih wala yakshifu amrahu linnas. Si alguien comete alguna falta de esa, no debe divulgar eso, no debe divulgar eso a los demás. Si un joven, un hombre comete un adulterio, que no se ponga a divulgar y decirle a los amigos o a los allegados o a los más cercanos en forma seria o en forma de relajo o de vacilón que he estado haciendo tal cosa, estaba bebiendo, estaba robando, estaba cometiendo un adulterio, estaba hablando mal de los demás. No, si Allah subhanahu wa ta'ala te va a cubrir, cúbrete a ti mismo. Cúbrete a ti mismo, no debes divulgar lo que haces. Esto es indebido. El profeta Muhammad ha prohibido que hagamos eso, subhanallah. Y dice el Sayyidina Malik
Malik an Zayd ibn Aslam, un sahabi, un compañero del profeta sallam, que un hombre اعترف على نفسه بالزنا, que un hombre vino donde el profeta sallam y él mismo confesó que había cometido un adulterio en el tiempo del profeta sallam. El profeta فأمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم فجلد ثم قال, el profeta sallam ordenó que recibiera unos latigazos. ¿Por qué? Porque estaba soltero todavía. ثم قال, el profeta sallam, luego de que este hombre recibiera los latigazos, el profeta dijo: أيها الناس, oh creyentes, قد آن لكم أن تنتهوا عن حدود الله. Es tiempo de que ustedes dejen de estar cometiendo faltas indebidas y no alterar las normas y las leyes y los estatutos de Allah subhanahu wa ta'ala. من أصاب من هذه القاذورات شيئا فليستتر بستر الله. Quien comete una de las cochinadas, el qadurat, una de las porquerías de esta tierra, de esta vida, como cometer actos indebidos, فليستتر بستر الله, que cúbrese a sí mismo, porque Allah subhanahu wa ta'ala lo ha cubierto. Allah subhanahu wa ta'ala no permitió que lo que él ha hecho fuera divulgado, que él mismo se encargue de cubrir sus propios actos. فإنه من يبدى لنا صفحته نقم عليه كتاب الله. Quien hace eso y no es una persona consciente de cubrirse a sí mismo, nosotros como norma, como profeta, tenemos que cumplir con él las normas y el castigo de Allah subhanahu wa ta'ala. El profeta sallam dice: وَمَنْ يَكْشِفْ سِتْرَ اللَّهِ عَنْ نَفْسِهِ. Es prohibido, no es recomendable que si Allah subhanahu wa ta'ala, tú al cometer algo, nadie te vio, nadie se dio cuenta, nadie divulgó las noticias, tú no debes por qué hablar de eso. No debes por qué hablar de eso. Si usted estuvo alguna vez bebiendo, haciendo algo indebido o saliendo a sitios indebidos y nadie se dio cuenta, nadie ha comentado eso, no, algunas personas empiezan a creerse y a hablar de eso como si fuera algo interesante y algo bueno. El profeta sallam prohíbe y recomienda y que tratemos de evitar que si alguien de nosotros comete un acto indebido, un pecado, tratar no divulgar eso públicamente, porque eso no es recomendable. El profeta sallam en otro relato dice: كل أمتي معافى إلا المجاهرين. Toda mi nación, toda mi nación muafa, entrarán inshallah al paraíso, al eterno paraíso, aunque algunos entrarán al infierno a pagar por sus pecados, pero al final nadie quedará eternamente en el infierno. كل أمتي معافى إلا المجاهرين. Toda mi nación, todos mis seguidores se salvarán y entrarán al paraíso, excepto al mujahirin. La persona al mujahirin son las personas que les gusta divulgar lo que hacen indebidamente. Al mujahirin, o sea, إذا ابتليتم بالمعاصي فاستتروا. Si tú tienes algún defecto, فاستتروا, cúbrete a ti mismo. Y el profeta Muhammad sallam sigue diciendo: وإن من المجانة, o sea, una de las locuras, dice el profeta, أن يعمل الرجل بالليل عملا, que el hombre cometa un acto en la noche, hace algo, ثم يصبح وقد ستره الله, y en la mañana amanece y Allah subhanahu wa ta'ala lo ha cubierto y nadie se ha dado cuenta. Pero la persona que hace, فيقول يا فلان, oh fulano, عملت البارحة كذا وكذا, he hecho y he cometido ayer cada y cada, etcétera y etcétera. Si Allah subhanahu wa ta'ala, tú amaneciste y Allah subhanahu wa ta'ala te cubrió, nadie se dio cuenta de lo que tú hiciste anoche o acabas de hacer, y tú vienes y divulgas y dices: ya fulán, amiltu al-bariha kada wa kada. Vienes a comentarle a un amigo o a un familiar o a algún cercano y le dice: si vieras que anoche hice esto y lo otro. Subhanallah. وَقَدْ بَاتَ يَسْتُرُهُ اللَّهِ. Y él durmió con el pecado y Allah subhanahu wa ta'ala lo cubrió, nadie se dio cuenta. وَيُصْبِحْ يَكْشِفُ سِتْرَ اللَّهِ عَنْهُ. Amanece y destapa el cubrimiento de Allah o el manto de Allah, o destapa lo que Allah subhanahu wa ta'ala le ha ocultado a los demás para que nadie supiera, y él sí vuelve y lo hace. Subhanallah. Por eso que a veces vemos algunos de los consejos musulmanes de incentivar a los creyentes, incentivar a los practicantes al sitr. Sitr es importante.
El setr es muy importante en nuestra vida. No es bueno que divulguemos a los demás lo que nadie ha sabido. Eso es haram, eso es ilícito. Allah subhanahu wa ta'ala en cualquier momento te va a hacer lo que tú has hecho a los otros. Y Allah subhanahu wa ta'ala dice en el Sagrado Corán, وَكَمَا تَدِينُ تُدَانُ, así como tú haces, será hecho contra ti. Así como tú actúas, también será la culpa. Lo que tú acabas de causarle a los demás será causado para ti. Al contrario, tenemos nosotros que tratar de poder aconsejar a la persona que ha hecho o ha cometido la falta, tratar de incentivar a esa persona que no vuelva a cometer eso y lo más importante, no comentar eso hasta a la persona más cercana a nosotros para tener y seguir cubriendo a o a esta hermana. El profeta sallam dice en un relato lindísimo, importantísimo, dice: "Ta'afu الحدود فيما بينكم فما بلغني من حد فقد وجب". Ta'afu, traten de ustedes limitar sus actos entre sí. Traten de limitar los actos entre sí. Fima bainakum, entre sí. Fama balagani min haddin, si yo llego a saber de algún pecado que requiera hacer o aplicar el hadd, faqad wajab. Y es importante que se debe hacer. En otro relato que relata an Ibn Mas'ud, la paz de Allah sea con él, dice el profeta sallallahu alaihi wasallam: "La takunu aunan lishaitani ala akhikum". No sean el apoyo contra un hermano con el shaitán. O sea, usted y el shaitán contra un hermano. Nunca apoyes nunca apoyes al shaitán contra un hermano. No, la takunu aunan lishaitani ala akhikum. No apoye a nadie, y mucho menos al shaitán contra un hermano tuyo. Inna Allah azza wa jal afun yuhibbul afu. Allah subhanahu wa ta'ala es perdonador. Y dice en Surat An-Nur número 22: وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ وَلْيَعْفُوا وَيَصْفَحُوا وَلْيَصْفَحُوا. Perdónense entre sí. Traten de cubrir a sus hermanos, encubrir a sus hermanos entre sí. أَلَا تُحِبُّونَ, no, ustedes no les gustaría أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ, que Allah perdone sus pecados. وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ. Allah perdonador y es clemente y es misericordioso. Lo que han hecho los grandes sahaba, la paz de Allah sea con ellos, por ejemplo, Abu Bakr as-Siddiq, la paz de Allah sea con él, el primer califa, que decía: "لو أخذت شارب خمرا لأحببت أن يستره الله". Si yo encuentro, si me llego a toparme o a encontrar a un tomador de licor, sharib khamr, لأحببت أن يستره الله, me hubiera gustado muchísimo que Allah subhanahu wa ta'ala lo hubiera ocultado de mi vista antes de yo verlo. ولو أخذت سارقا لأحببت أن يستره الله. Y si yo hubiera de pronto, me hubiera encontrado, hubiera visto a un ladrón cometiendo algún acto indebido, me hubiera encantado, me hubiera gustado que Allah subhanahu wa ta'ala lo hubiera cubierto, no me hubiera permitido verlo, para no divulgar o no conocer las partes de la intimidad de esta persona. Subhanallah. Y hoy en día, en la era en donde vivimos, nosotros no es que tratemos de ocultar o tratar de cubrir o encubrir a un hermano. No, hoy en día mucha gente lastimosamente tratan de pescar las fallas de los otros hermanos para divulgarla hacia los demás y no tienen la más mínima idea el pecado que están cargando con eso. Eso es muy peligroso, eso no es recomendable. Deje los seres humanos que Allah subhanahu wa ta'ala, su propio creador, se encargue de ellos, y usted no cargue con el pecado de estar divulgando lo que hacen los demás. Esto no es recomendable. Respecto a eso, también vemos Allah subhanahu wa ta'ala en el Sagrado Corán, en Surat An-Nur número 19, dice: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة. Las personas que le gustan divulgar las noticias de los demás aquí en esta tierra, لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة, tienen un castigo severo, alim, severo en el dunya, en esta vida y en la otra vida también. والله يعلم وأنتم لا تعلمون. Allah subhanahu wa ta'ala está enterado, sabe, y ustedes no saben. También hay algo importantísimo sobre a veces atestiguar contra alguien que haya cometido, por ejemplo, un adulterio. Usted, cuando ve a un hombre con una mujer, o a una mujer, de pronto una amiga, una conocida, alguna persona cercana a usted, o un amigo suyo, un paisano suyo,
un vecino suyo lo ve con alguna joven, alguna chica o alguna persona, una mujer desconocida, de inmediato, ¿qué hace Shaitán? De una vez te inculca en la cabeza que algo mal están haciendo. Allah subhanahu wa ta'ala dice en el Sagrado Corán, para poder hacer o levantar hadd zina, o sea, castigar severamente o islámicamente a la persona que comete el adulterio, es importante que hayan 4 testigos. 4 testigos. ¿Dónde vamos a sacar 4 testigos si una persona está cometiendo de pronto un adulterio? ¿Cómo tú sabes que si está con ella, o salió con ella, o caminó con ella, o tomó algo con ella, o la llevó en el carro, o de pronto estaban conversando, o tomando un café? ¿Cómo tú sabes que van a cometer un adulterio? Por eso que Allah subhanahu wa ta'ala dice en el Sagrado Corán, en una aleya, que es importante que hayan 4 testigos. ¿Por qué razón 4 testigos? Himayatan lil a'rad, para poder proteger las dignidades de las personas, wa sawnan lil maharim, y también ocultar y no divulgar las intimidades de las personas. Por eso Allah subhanahu wa ta'ala en el Sagrado Corán, en Surat An-Nur, vuelve y dice: Inna alladhina yuhibbuna an tashi'a al-fahishatu fi alladhina amanu lahum adhabun alimun fi ad-dunya wal akhirah. Allah subhanahu wa ta'ala castiga severamente a las personas que divulgan las noticias de los demás sin estar seguro, tienen un severo castigo en esta tierra y en la otra vida. También el Islam ha prohibido التجسس على الآخرين, estar espiando a los demás, espiando, tratar de seguir a alguna persona, chuzar el teléfono de una persona, estar averiguando permanentemente qué hace esa persona. Allah subhanahu wa ta'ala dice: Ya ayyuha alladhina amanu ijtanibu kathiran min adh-dhann inna ba'da adh-dhanni ithm wa la tajassasu. Eso es en Surat Al-Hujurat número 12. Allah subhanahu wa ta'ala dice: oh creyentes, ijtanibu, traten de evitar severamente, kathiran min adh-dhann, mucho de las dudas. Inna ba'da adh-dhanni ithm, parte de la duda es un pecado. No dijo inna adh-dhanna ithm, inna ba'da adh-dhanni ithm. Parte, un poquito de la duda que tú sospechas es un pecado. Parte de la sospecha o una mínima duda o sospecha suya se considera un pecado porque no es cierta la noticia. Wala tajassasu, no espíen el uno al otro. Esto es importantísimo. Queridos hermanos y hermanas, es importante que podemos nosotros estar muy pendientes de cubrir a nuestros hermanos, a nuestros amigos, a nuestros familiares, a nuestros conocidos y allegados, y no divulgar lo que no estamos seguros. Y si realmente estamos seguros de alguna noticia que haya cometido algún hermano, no significa que tienes que divulgarla, significa que debes corregir y aconsejar a esa persona. Dice Ibn Umar, Ibn Umar es el hijo de Umar, la paz de Allah sea con él y con su padre Umar. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول, he escuchado al profeta صلى الله عليه وسلم dice: إن الله يدني المؤمن. Ese es un hermoso hadith y con eso terminamos. إن الله يدني المؤمن, يعني يوم القيامة, el día del juicio final, Allah subhanahu wa ta'ala se acerca hacia el creyente, se acerca, dice el profeta صلى الله عليه وسلم, se acerca hasta el oído murmurando: فيضع عليه كنفه. Allah subhanahu wa ta'ala lo cubre, فيقول: أتعرف ذنب كذا. Y Allah le dice al creyente: ¿te acuerdas de tal pecado que hayas cometido tal día? أتعرف ذنب كذا, lo repite 2 veces. فيقول, el creyente o la persona que está siendo enjuiciada dice: نعم يا رب, sí me acuerdo de ese pecado. حتى إذا قرره بذنوبه, hasta cuando este siervo admite y confiesa todos sus pecados, ورأى في نفسه أنه هلك, está a punto de creer que ya va para el infierno, no tiene ningún tipo de salvación, Allah subhanahu wa ta'ala dice: سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. Te he encubierto en la tierra y hoy, en ese día especial del día del juicio, te la voy a perdonar. No solamente te la voy a borrar, no te voy a cubrir solamente, te he cubierto en la vida y te la voy a borrar aquí en el día del juicio final, en donde más necesitamos nosotros una acción a favor. Subhanallah, queridos hermanos y hermanas, le pedimos a Allah subhanahu wa ta'ala que nos dé la capacidad de controlar nuestras tentaciones y no permitir al Shaitán que esté tentándonos para hablar mal o divulgar alguna noticia de cualquier tipo de persona, hermano o no hermana, de ninguna manera, para no cometer pecados y estar divulgando cosas indebidas, cosas incorrectas. Le pedimos a Allah subhanahu wa ta'ala que nos dé el privilegio y nos dé la ventaja de poder seguir ayunando este mes de Ramadán, inshallah, junto con nuestros familiares,
y nos aleja la pandemia y nos aleja cualquier tipo de enfermedades a todos los musulmanes, a todas las personas que nos escuchan, que nos oyen, que aleje esa pandemia de nuestro país, donde vivimos, en este país, en Panamá, en nuestros países de origen, en esta ciudad donde vivimos, y proteger a toda nuestra comunidad, a todos nuestros queridos hermanos. Le pedimos a Allah subhanahu wa ta'ala que tengan un ayuno aceptado, la bendición y la paz para todos ustedes, sus hermanos, sus hijos, sus familiares. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.